En la mañana de hoy lo hemos llamado lo indelegable. Estamos en un mundo complejo donde todo, absolutamente todo, es delegado. Por eso populó tanto el negocio en redes, el network marketing, porque son principios que nos ayudan a desarrollar un mundo empresarial delegando. Existe algo que se llama la delegación de funciones y asignación de responsabilidades. Y eso es algo que encontramos desde la palabra de Dios hasta el funcionamiento del ámbito comercial y empresarial hoy día. Quiero llevarlos a la palabra del Señor en un encuentro que tuvo Moisés, el gran caudillo, Moisés, el gran inspirador del pueblo de Israel, Moisés, el que inspiró a Miguel Ángel en el Renacimiento con la gran obra llamada Moisés. Moisés, aquel hombre que inspiró a Hollywood para hacer grandes películas. La primera que me impactó siendo muy niño fue Moisés y los 10 mandamientos, protagonizada por Charlton Heston. Fue algo muy bárbaro. Después protagonizó la película Ben-Hur. Eso lo han repetido a lo largo de la historia, pero nunca como el original de Jambal. Ahora, Moisés, cuando le preguntaron a David Ben-Gurión, el padre del nuevo Estado de Israel, quien lideró el establecimiento de la nación hebrea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU la declaró Estado en 1948, David Ben-Gurión dijo que se había inspirado en la vida de Moisés. Moisés, el gran libertador de Egipto, aquel hombre a quien Dios comisiona para liderar un proceso de liberación de la nación hebrea de la cautividad de Egipto. Llega un momento determinado en la vida de Moisés y el orden cronológico de los acontecimientos es el siguiente. Moisés, después de salir de Egipto liderando a la nación hebrea, se estacionan en el desierto y comienza un proceso de trabajo muy fuerte en la vida de Moisés. Y dice el libro de Éxodo capítulo 18 versículo 13 lo siguiente. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todos los varones, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora, señores, aquí encontramos un principio bárbaro, el principio de la delegación de funciones y asignación de responsabilidades. El tema de hoy se llama lo indelegable. Encontramos, haciendo un análisis del texto, la obra de Moisés, un hombre que estaba liderando aproximadamente, según los estudios teológicos, cerca de 2 a 2.5 millones de personas. El trabajo era arduo. Las ocupaciones bárbaras, desde la mañana hasta la tarde. Y en medio de su grandeza, del éxito que estaba teniendo, recordando que cuando Moisés bajó del monte, venía él solito, con una vara en la mano. Ahora estaba liderando
un pueblo de 2,5 millones de habitantes. Podemos medir el éxito en números y fue algo sobrenatural. Pero señores, escúcheme algo. El éxito y el fracaso no se pueden medir en números. Y lo vamos a ver más adelante. Numéricamente Moisés tenía éxito, pero estaba cabalgando en el marco del fracaso. Es allí donde llega el suegro y le da el poderoso consejo: no está bien lo que haces, delega. Quien no es capaz de delegar, nunca será capaz de administrar. El que no es capaz de delegar jamás podrá hacer empresa. El que no es capaz de delegar no podrá crecer. Debemos romper con el mito que tengo que hacerlo yo solo. Solo yo lo hago bien. ¿Cuántas personas se han lastimado porque se le castra la posibilidad de que desarrollen su potencial y un liderazgo en una organización porque solo le delegaron funciones y no se le asignaron responsabilidades? Cuando yo delego funciones, formo empleados. Cuando asigno responsabilidades, formo líderes. ¡Qué diferencia tan grande! Y es así como oyó Moisés el consejo de su suegro y escogió unas personas que entendían que cumplían un perfil para poderles delegar. Pero hay una clave en medio de todo este proceso, y es que debemos formar para poder delegar. No se debe delegar sin haber formado, porque tendrás dos problemas. Número uno, las cosas no se harán como tu expectativa lo demanda, y número dos, hay que pagar por el efecto de haber hecho las cosas y a sabiendas que no estuvieron bien hechas. Por eso debemos tomarnos un punto y un marco de tiempo para poder formar. El suegro le dice: Moisés escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Le da un perfil, y hay personas dentro de ese cúmulo de gente que cumplían con ese perfil para poderles delegar. A nivel empresarial, necesitamos, para poder delegar en las actividades que hacemos, personas con poder de decisión. No hay cosa, decía mi hermana menor, esta es una frase de ella, que no hay cosa más peligrosa que un bobo con iniciativa propia. Esa frase se la aprendí a mi hermana. No hay cosa más peligrosa que alguien que no sepa qué va a hacer y quiera hacer las cosas. Pero para poder delegar en el ámbito empresarial y de los negocios, debemos escoger personas que tengan poder de decisión. Ahora, si las personas de tu entorno no reúnen el perfil que voy a decir, debemos tomarnos el tiempo para delegar, pero primero formar. Abro un paréntesis porque aquí me están viendo algunos pastores amigos a lo largo de Latinoamérica. ¿Qué pasa de esas organizaciones eclesiásticas que pensaron que la iglesia es una empresa, donde hay metas de crecimiento y metas y metas y metas? Bueno, ¿ahora qué? La meta del ministerio es la extensión del reino, comunicar las verdades de Cristo. La conversión la hace el Señor, y la meta nuestra como ministros es pastorear, tener pasión por ver el crecimiento espiritual de cada persona que nos escucha. El crecimiento siempre lo dará Dios, así que descansa. Debemos establecer personas con capacidades, entre esas la habilidad para transformar la información en decisiones. Una de las ventajas de la alta gerencia, una de las virtudes de la alta gerencia es la capacidad de transformar la información. Hoy día populan informaciones en todo ámbito.
a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Hay informaciones totalmente falsas y hay informaciones totalmente veraces, pero el asunto está, ¿qué vas a hacer con la información que recepcionas? ¿La vas a transformar en un detonante que va a colapsar tu mundo interior, o la transformarás en una presión que te lleve a tomar acciones correctas? ¿Cómo procesamos la información? Dentro de este flujo de información que llega de manera visual o auditiva, es menester que le echemos mano a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla. Otra capacidad que debe tener el liderazgo y la gente a la cual tú le comunicas y le... Disculpe, es que está abierto aquí el Messenger y esto me está distrayendo. Una de las capacidades que debe tener la alta gerencia, el emprendedor, el profesional, el líder, en escoger las personas que harán parte de su equipo de trabajo, es la asertividad. Llamemos asertividad como la habilidad de decir lo correcto a la persona correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Quien dice la verdad de frente en el momento inoportuno, se le contará como tortura y no como una conversación asertiva. La comunicación asertiva es determinante en estos tiempos. ¿Cómo le estás bajando la información a los que conforman tu núcleo familiar o empresarial? Debemos buscar el momento adecuado y hacerlo de la manera adecuada, porque no se trata de lastimar, se trata de migrar, de transferir una información y que ésta produzca una acción correcta. Necesitamos que nuestro liderazgo tenga la habilidad para cambiar percepciones. La percepción es la primera impresión que le llega a nuestro ser interior a través de lo que vemos, escuchamos, a través de los 5 sentidos. Eso forma una estructura de pensamiento y esa primera impresión es la percepción. Por eso necesitamos la habilidad para poder cambiar las percepciones por la connotación correcta. Hubo un tema que le predicamos a la iglesia que lo llamé oración que cambia la percepción. Jesucristo, cuando estuvo frente a la cruz del Calvario, antes de llegar a ese punto, ese clímax de su ministerio, estuvo en el huerto de Getsemaní y allí oró, dice la Biblia, 3 veces por el mismo asunto. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero luego dice la carta a los Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Es decir, la oración de Jesucristo cambió la percepción que tenía de la cruz. La cruz era señal de derrota, de dolor, de vituperio, de humillación. Pero luego su oración le hizo ver lo que el Padre veía. Y el Padre veía la cruz como el escalón para ascender a mejores niveles, como el punto máximo para llegar al gozo que vendría después de ese sufrimiento. ¿Cómo estás viendo lo que estamos viviendo? Señores, en el plano natural asusta, aterra. Cuando hay movimientos indolentes que se ocupan de proferir toda clase de informaciones falsas, pero también hay pequeños núcleos de poder en el país que polarizan las decisiones entre seguir en una cuarentena quizás eterna o levantarla, cuando debemos llegar a un punto de equilibrio.
donde la economía no colapse, porque podemos tener más muertos por hambre que por la enfermedad. Vienen grandes decisiones sobre Colombia, por eso este sábado 4 vamos a estar en ayuno nacional nuevamente por nuestro país, a lo cual estamos convocando para que este sábado entremos en ayuno. Miles vamos a ayunar, pidiendo que Dios traiga al corazón de los gobernantes las decisiones correctas. Ahora, necesitamos tener la percepción correcta de todo lo que estamos viviendo. Sigo siendo un convencido que todo esto terminará para bien, pero necesitamos orar. El liderazgo debe tener la capacidad de poder establecer mejoras continuas. Ahora, pero no me quiero detener en lo empresarial. El asunto es este. Moisés estaba trabajando una acción loable. Hay virtud en trabajar. El trabajo dignifica al ser humano. El suegro entendió que algo no estaba bien, y era que al ritmo que iba, Moisés iba a desfallecer, y por ende todo el pueblo que lo acompañaba, y su consejo fue: delega. Y para poder delegar debe formar. Ahora, si recordamos, Moisés estaba en el desierto, había salido de Egipto. El suegro era sacerdote en Madián, estaba distante a donde estaba Moisés. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo realmente indelegable? Cuando el suegro le da el consejo a Moisés, delega. La empresa es delegable. Los negocios son delegables. El ritmo de trabajo que tiene se puede aminorar si se delega. No estoy hablando del concepto de los líderes débiles de hoy día que pretenden delegarlo todo. No. Aunque todo es delegable, no todo es delegable. Y hay un aspecto que realmente nos cuestiona: ¿qué es realmente lo indelegable? El pasaje que comencé leyendo está en Éxodo capítulo 18, versículo 13, cuando llegó el suegro a ver lo que Moisés estaba haciendo. Pero antes del versículo 13 está el versículo 1, y allí encontramos realmente lo indelegable. Dice Éxodo capítulo 18, versículo 1: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Y aquí está el gran detalle. Jetro llegó a donde estaba trabajando Moisés, y llegó en compañía de su mujer y sus 2 hijos. Entonces, repasemos el orden cronológico de los acontecimientos. Cuando Moisés recibe la visión y la misión de parte de Dios de establecer un proyecto de vida, Moisés dejó en casa del suegro a su mujer y a sus 2 hijos. Y se fue a desarrollar el emprendimiento que Dios lo había llamado. Se fue a desarrollar su proyecto de vida, pero había cometido un error. Había dejado, había abandonado, había delegado a su mujer y a sus 2 hijos. Y señores, así de sencillo, la familia es indelegable. El hogar es indelegable. La tenencia de la familia, de los hijos, es indelegable. Por favor, no piense que soy un caído del cielo. Yo sé lo que te estoy diciendo. No te estoy hablando de que no puedes tener ayuda en tu hogar, de que no puedes contratar una persona que te ayude con los quehaceres del hogar. No, estoy hablando del proceso de formación, de crianza de los hijos. Eso es indelegable. Ni siquiera se lo podemos delegar al colegio, porque en el colegio se imparte conocimiento, pero la formación se imparte en casa. La atención a tu cónyuge es indelegable. No se lo puedes delegar a una empleada doméstica. No le puedes delegar tu cónyuge a los amigos o amigas, porque terminarás perdiéndolo o perdiéndola. La atención de la pareja es indelegable. Los hijos no se le delegan a los suegros o a los abuelos de ellos. No, eso es indelegable.
podemos pedir ayuda, podemos dejarlos un momento a la tenencia de ellos porque estamos en alguna actividad, pero la crianza es indelegable, la atención del hogar es indelegable. El cariño que tú le niegas a los tuyos, alguien más se lo puede dar. Y cuando comprometemos la infancia de nuestros hijos, arriesgamos su porvenir. Señores, he estado orando y mi corazón se constriñe porque ¿qué está pasando con los hogares donde hay padres, tíos, hermanos mayores, también mujeres, personas abusadoras y violadores, ahora que tienen que convivir las 24 horas con esos niños que han venido siendo abusados? Si sabes del caso de uno, denuncia, por favor, no te quedes callado. Esta epidemia de abusadores hay que acabarla. ¿Qué pasa con los hogares donde hay feminicidio, donde hay vulneración de los derechos de la pareja? ¿Qué está pasando en esos hogares donde la mujer agrede al hombre también? Volvamos al orden de lo que estoy hablando. La familia es indelegable. Si usted se casó, es porque creyó que tenía la capacidad de poder atender y poder sostener emocional, espiritualmente, una familia. Encontramos en la vida de Adán, Dios lo colocó en el huerto del Edén, y después que Adán estuvo un tiempo pertinente, Dios dijo, ahora para la etapa que viene no es bueno que Adán esté solo. Le dio ayuda idónea. Y la tercera etapa le dio fruto de ese matrimonio llamado hijos. Pero Adán no pudo tener a su mujer hasta que no aprendió a estar bien con él mismo, a ser feliz con él mismo, a ser productivo. Hablo un momento a los jóvenes. Usted que quiere casarse, ¿te has dado cuenta que si la persona que te gusta no es capaz de estar bien consigo misma, olvídate que va a estar bien contigo? Si la persona que te gusta no es capaz de automantenerse, jamás podrá sostener tu vida, porque será mantenido por ti. Si la persona que te gusta no está en paz con ella, ¿cómo podrá estar en paz contigo? Por favor, piensa un poco antes de comprometer tu vida. Si una persona no es capaz de sostener su vida, ¿cómo le vas a dar la tuya? Si no es capaz de sostenerse ni siquiera emocionalmente. Si la persona que te gusta tiene serios problemas emocionales y es desequilibrado emocionalmente, ¿cómo vas a arriesgar tu vida de entregársela a esa persona? Pensemos un poco más. Vuelvo al tema de los hogares y la familia. Los hijos necesitan una atención que no se lo puede dar nadie. El cónyuge necesita otra atención que no se la puede brindar ninguno, porque está diseñado para ser satisfecho por el otro consorte. Quien arriesga su familia compromete su destino. Hay 3 errores que cometió Moisés. 3 errores. Y si somos sabios, vamos a hacer lo contrario. Aprendamos del error ajeno. Cuando aprendemos del error ajeno, nos evitamos fracasos futuros. Primer error que cometió Moisés: falta de afecto familiar. Dice Éxodo capítulo 18, versículo 7, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Señores, llevaban meses sin ver a su mujer, y salió a recibir al suegro. ¿Por qué no dice la Biblia que salió a recibir a su mujer y se tiró al suelo con ella y la abrazó y la besó? La mujer de Moisés, Séfora, era de tez morena. Por eso la Biblia habla en Números de que los hermanos de Moisés la estaban criticando a esa mujer cusita. Cus es de tez morena. Estaban criticando porque Moisés se había comprometido, se había casado con una negrita. ¿Cómo es posible que Moisés no saliera a darle afecto a su cónyuge, a sus hijos? No, salió, fue a recibir al suegro.
Si nosotros no satisfacemos las necesidades afectivas de nuestros hijos, lo hará otro. ¿Por qué hay niñas buscando marido desde muy jóvenes? Porque su papá no le dedica el tiempo suficiente para darle afecto físico sin malicia. ¿Quién más puede consentir a mis hijos varones y a mi hija mujer sino su papá? Yo consiento, beso, abrazo a mis hijos y de homosexual no tienen nada. Yo me saludo con mi papá de beso, beso a mi mamá en la boca y yo no soy gay. No tengo problema con eso, porque debemos manejar un lenguaje afectivo a nivel familia, iglesia. La falta de afecto familiar resquebraja las relaciones. ¿Hace cuánto dejaste de compartir afecto y sentimientos con tu pareja y solo compartes información? Tu casa no es la empresa, tu casa no es un negocio, tu casa es tu baluarte, es tu sostén, es el soporte que le va a dar estabilidad a tu porvenir. Por favor, invierte en las relaciones afectivas de tu familia, porque eso será un capital que un día dará un rendimiento. ¿Quién más va a abrazar a tu pareja y a tus hijos que tú? ¿Quién más va a besarlos como tú? Ni hablar de la intimidad, porque no es el espacio para hacerlo. Pero la falta de afecto está matando los hogares, y ahora que estamos en aislamiento social y recluidos en casa, tenemos el privilegio de disfrutar esta estancia o de volver nuestra vivencia un infierno. Y eso lo determinas tú. Y el grado de afecto familiar será concluyente para tener los mejores resultados una vez termine esto. Por eso hay gente que vive con mascotas y le da más amor a la mascota que al cónyuge. Por favor, ¿en qué cabeza estás? Tu cónyuge y tú son uno solo. Tus hijos son fruto de tus entrañas. Rompe el machismo, rompe la malcrianza, seas mujer o sea hombre. Y date afecto familiar. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Hay mujeres que sienten celo cuando su marido abraza a otras. Claro, porque no le da afecto a ella. Y viceversa. ¿Cuántos hogares están ahora resquebrajándose? Y viven juntos en este tiempo, pero separados. Prefieren hablarse por WhatsApp que tener conversaciones en vivo y en directo. Algo no está bien. Para nada. Para nada. El primer error que cometió Moisés, la falta de afecto familiar. ¿A qué lo llevó eso? Que un día sus hermanos estaban hablando mal de su cónyuge. Si tú le permites a tu familia desporticar de tu pareja, estás arriesgando la salud emocional de tu cónyuge. No, señor. Las parejas se defienden, porque con ellas vas a pasar el resto de tu vida. Si tienes complejo de Edipo, busca sanarte en Dios. Si tienes mucho afecto desmedido por tus hijos y no concibes que se hayan casado con X o Y persona, busca ayuda, porque llegó el momento de fortalecer las familias. Eso condujo a que los hermanos de Moisés criticaran a su esposa. Porque si tú no posicionas a tu cónyuge, otro la va a menospreciar. ¿Quién? Ay, Dios mío. ¿Quién relevó a Moisés en su cargo? Josué. No lo hicieron sus hijos. Si tus hijos no se conectan con el destino y todo lo que has trabajado, habrás perdido tu esfuerzo. Segundo error que cometió Moisés: falta de información familiar. Dice Éxodo 18:8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Dios. Falta de información familiar.
Dice que se lo contó a su suegro. ¿Por qué no se lo contó a su mujer? ¿Por qué no se lo contó a sus hijos? Hay parejas que no le informan a su consorte cómo van las cosas en el orden productivo, en el orden empresarial, en el orden de los negocios, que hay ruptura en las vías de comunicación. Y por eso vemos personas que cuando mueren el cónyuge queda despalomado, despistado y no sabe qué hacer ante todo el cúmulo de cosas que se le viene encima porque su pareja nunca le informó. Hay hogares donde los dos cónyuges no saben cuánto gana económicamente el otro. Eso está mal. Eso es terrible para la economía de pareja. Si tú no confías con la persona que duermes, ¿qué haces con ella entonces? Tenemos que reevaluar y replantear las líneas de información y de sostenibilidad en el hogar. Nuestro cónyuge debe estar informado de todo. Ahora, ¿qué no le debemos informar a nuestro cónyuge? Cuando nos cometen una ofensa. Por lo general, los hombres tenemos la capacidad de sobreponernos más rápido. La mujer atesora la ofensa. Entonces, si tú, campeón, que me estás oyendo, le dices a tu esposa siempre quién te miró mal, quién te hizo daño y lo otro, le vas a dañar el corazón a ella. De eso no me refiero. Usted debe proteger a su familia. Pero las parejas deben tener una vía de comunicación fluida donde se comenten sus infidencias, sus temores, sus sueños, sus negocios, su economía. Hay tanto para compartir y conversar que debe hacer parte de un capital común. Tener en correcta información a la pareja y a los hijos. A mis hijos me decían, papá, no lo digas, pero tenía que hacerlo siempre. Cuando salgo de viaje, le digo, mire, tengo mi pensión en tal fondo de pensiones. Los riesgos profesionales están con tal cuestión. Seguro de vida, tienen que llamar a tal parte. Reclaman esto y lo otro. Me voy en tal aerolínea. Si algo ocurre, viene una demanda y van a pagarle. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién tiene la vida comprada? Mi esposa sabe por dónde vienen los ingresos del hogar y dónde tenemos egresos y dónde debemos pagar. No podemos permanecer absortos de las necesidades del hogar, de la información que se debe manejar en la familia. Llegó el tiempo de sincerarnos. Si no tienes la capacidad de poderle confiar a tu cónyuge todo en tu vida y el manejo de la misma, ¿qué estás jugando? En un hogar no debe haber claves de internet, de correos electrónicos, de celulares. No debe haber bloqueos de WhatsApp. Por favor, somos uno. El celular puede ser agarrado por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. ¿Cuál es el problema? ¿O es que estás cometiendo infidelidad virtual? Debemos cuidarnos en ello. No son momentos vacilantes. Le estoy hablando a la iglesia del Señor. El que no tiene a Cristo puede esperar cualquier cosa. Pero esa es la verdad de los asuntos. Por eso hay hogares que se sienten en inestabilidad. La inestabilidad emocional se produce cuando se restringe la información entre los cónyuges. ¿Cómo esperas que tu hijo tenga confianza contigo si tú no la tienes con tu pareja? Debemos manejar una información fluida. 3 errores que cometió Moisés. Número 1, falta de afecto familiar. Número 2, falta de información familiar. Y número 3, falta de honra familiar. Éxodo 18, versículo 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Otra vez, ¿cómo que con el suegro? ¿Por qué vinieron a comer con el suegro y no con la esposa de Moisés? Ellos no la conocían. Él les tenía que presentar su cuñada y honrarla. La primera dama de Israel era la mujer de Moisés. Si tú no honras a tu familia, no esperes que otros lo hagan. Por eso hay hogares que se separan cuando tu mujer, hablo un ejemplo a las mujeres
le faltas el respeto a tu marido y no lo honras, no falta la arpía que está en la calle pendiente a decirle cosas de admiración a tu marido y se irá tras ella. Si tú, campeón, no eres capaz de honrar a tu esposa y le tienes son sobrenombres que denigran su estado físico o su condición, hay alguien que la va a piropear y sus ojos se pueden deslizar donde no deben suceder. Honra a tu pareja, honra a tu cónyuge, alábalo, alábala, bendícela. Déjate de usar adjetivos descalificativos. Es normal que los hombres le andan diciendo a su mujer gorda, gorda, gorda. Por favor, hay mujeres que le andan diciendo a su esposo niño. Bueno, si te gustó el niño, entonces tienes problemas con la pedofilia. Tu marido no es un niño. Tu cónyuge no es un animal para que le tengas nombres de otro calibre delante de las personas. No hablo de expresiones íntimas, de expresiones en el hogar. Hablo de intenciones descalificativas que usamos delante de terceros tocante a nuestras parejas. Si tú no honras a tus hijos, no esperes que otro lo haga. Yo le dije en una oportunidad a alguien que hizo parte de mi equipo de trabajo, le dije, dime una vez, una sola vez, que en estos 9 años yo te haya faltado el respeto a ti, a tu mujer o a tu hijo. Una sola vez que le haya dicho algo ofensivo. Si no la encuentras, no te permito que le digas nada de eso a mis hijos, porque yo no lo estoy haciendo y así no puedo trabajar con personas. Es como el empleador que menoscaba y menosprecia a sus empleados. Respete la dignidad ajena. Que la persona trabaje para ti no quiere decir que es tu esclavo. Eso se acabó. Señores, honremos a las personas que están a nuestro alrededor. Honremos la familia. Es por eso que las personas no tienen ningún reparo en deshonrar a las autoridades, llámese presidente y de ahí hacia abajo, y lo hacen en un lenguaje irrespetuoso porque es a lo que están acostumbrados a no honrar. Es más, la Escritura dice que Dios honra a los que le honran. Honremos a Dios con nuestra oración, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras canciones. Honremos al Creador y Dador de la vida. Ahora, termino con esto. Consecuencias. ¿Qué consecuencias le trajo a Moisés la falta de afecto familiar, la falta de información familiar, la falta de honra familiar? Le trajo 3 consecuencias. Número 1, sus hermanos murmuraron contra su cónyuge y contra él. Eso en hebreo es la expresión lashon hara. Un día voy a predicar de eso. Lashon hara. Para nosotros es murmuración o chisme, pero es lashon hara. Eso va mucho más allá. Ocasionó que sus hermanos le faltaran el respeto a su pareja y luego a él. ¿Qué otra consecuencia? La pérdida de herencia. Sus hijos no heredaron. Dentro de la herencia de las 12 tribus de Israel no están los hijos de Moisés. Qué tristeza que todo lo que hemos trabajado se pierda. Que todo lo que hemos trabajado lo herede otro. Y número 3, pérdida del propósito. Ni su mujer, ni sus hijos siguieron el legado de Moisés. A Moisés lo relevó Josué. Se perdió el trabajo. Moisés, el gran caudillo, el gran libertador, no conectó a su generación con el propósito. Nosotros tenemos varias formas de aprender. Número 1, vivenciales. 2, experimentales. 3, por información. 4, por ejemplos. 5, por errores ajenos o propios. Señores, ¿qué solución tenemos? ¿Qué se deja para nosotros? Pastor, Moisés veía la mano de Dios todos los días. Había una nube que caía en el campamento todos los días. ¿Qué se deja para nosotros? Hebreos capítulo 11, versículo 39.
Dice Hebreos 11:39. Y todos estos, hablando de lo que nosotros llamamos los héroes de la fe, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escúcheme algo. Ay, Dios. Lo que Dios dejó para nosotros, te lo voy a comparar de esta manera. Moisés subió al monte y estuvo con Dios, pero eso no trascendió a su familia. Nosotros tenemos una promesa apostólica muy grande. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Cristo Jesús se produjo la conexión espiritual que no tenía Moisés, para que nosotros, a través de Cristo, podamos reproducir en nuestras casas. Me explico. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos conectar a nuestras familias con el destino y el propósito. Pastor, ¿y cómo lo hago? Que tu familia conozca de Cristo. Y si conoce de Cristo, tenemos la conexión que necesitábamos para que ellos sean salvos y comienza el propósito de Dios a operar en ellos. De nuestra parte, tenemos que sí procurar ser personas que den afecto familiar. Número 2, que demos información familiar. Y número 3, que demos honra familiar. Queremos cerrar orando por usted, por su hogar, por su familia, por sus hijos. Queremos levantar una plegaria a Dios para que el Señor les bendiga poderosamente, para que Dios llene tu vida, tu hogar de una forma extraordinaria. Antes de orar, mañana a las 10 de la mañana, voy con el tema la estrategia de un ganador. La estrategia de un ganador. Así que vamos a orar en familia, por los hogares. Padre, en el nombre de Jesucristo, colocamos cada familia delante de ti. Ninguno de nosotros podemos decir que no hemos cometido errores en el proceso formativo y de establecer un hogar. Pero es de personas hidalgas aceptar y reconocer cuando nos hemos equivocado. Y hoy te pedimos primeramente a ti, Señor, que nos perdones. Si dentro de este marco conceptual que hemos hablado esta mañana, nosotros hacemos parte de los errores cometidos, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Límpianos en la sangre de Jesús y danos la capacidad de pedirle perdón a nuestros hijos, perdón a nuestra pareja, perdón a nuestros padres, a quien tengamos que hacerlo, por la falta de afecto, la falta de información y la falta de honra. Señor, toda maldición, toda herida, toda trauma en los hogares ocasionado por esto, hoy por el poder de la oración en el nombre de Jesús,